Sí, bendiciones, gloria sea al Señor, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, trayéndoles para ustedes, amados hermanos, un, un comentario o demostrar realmente que el bautismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana no se practicaba en el inicio de los apóstoles, ¿sí? O sea, no es bíblico. Tuve un debate con Misael, un católico, ¿sí? Que no pudo demostrarme realmente si el bautismo de infantes era un bautismo bíblico. Claro que no. ¿Por qué? Porque aquí vemos que en prebautismales de la parroquia del Señor de la Misericordia, en el rito del bautismo católico, ¿sí?, se les practica un exorcismo. Aquí como aquí lo vemos, ¿sí? A este debate ya había tenido otro debate con otro católico acerca del mismo tema, ¿sí? Que me decía el otro católico que porque nacían con el pecado original, que por eso se les practicaba el exorcismo y que con practicándoles el exorcismo se les quitaba ese pecado. Pero no, no, porque cuando el niño se, cuando la persona que cree y se bautiza, se le perdonan sus pecados, como dice Hechos 2:38, ¿sí? Y a la vez también es para contestar la pregunta acerca de un universitario que afirma y dice que el bautismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el mismo bautismo que practica la Iglesia Cristiana Evangélica, lo cual no es cierto, como lo voy a demostrar. ¿Por qué? Primeramente, porque es diferente, porque la Iglesia Católica bautiza niños. La Iglesia Cristiana Evangélica bautiza a las personas que creen en Jesucristo, que es Hijo de Dios, ¿sí? Segundo, segundo, la Iglesia Católica le practica un exorcismo al niño antes de ser bautizado. El cristiano evangélico se arrepiente y es bautizado por convicción, ¿sí? Y antes de que se sea sumergido al agua, no se le practica ningún exorcismo, ¿sí? Amén. Vamos a proseguir. Creo que ya respondiendo, sigamos. El rito bautismal, el rito del bautismo católico, aquí lo vemos. Aquí está recepción de niños, aquí vean, escuchen todo eso. Eso lo pueden buscar usted en línea. Póngale rito del bautismo de la Iglesia Católica Romana. Póngale Señor de la Misericordia o cualquier otro nombre y le aparece el rito del bautismo. Todo el rito es el mismo, no cambia, ¿sí? Todo son lo mismo. Número 2, interrogatorio. Número 3, liturgia de la palabra. El número 4, en este número 4 me voy a enfocar en esto, exorcismo. Aquí dice número 4, numeral número 4, exorcismo y unción prebautismal. Vamos a leer. El sacerdote, el que celebra la misa, dice, ¿sí? Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en este niño, ¿sí?, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos dicen amén. Sacerdote le unge el pecho diciendo al niño, que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a enfocar en esto. Dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara
del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en este niño, y ya dice el nombre del niño, ¿sí?, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo. Ok, vamos a ver. Primeramente, la Biblia dice que el exorcismo se hace a personas que tienen un demonio o un espíritu malo. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, para hacer el exorcismo, el niño que se va a bautizar tiene que tener un espíritu malo, o sea, estar endemoniado. Y esto es lo que hace el rito del bautismo católico. Al hacer el exorcismo, él está afirmando que el niño que se va a bautizar tiene un espíritu inmundo, un demonio dentro, ¿sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 13 lo demuestra. Pero lo más sorprendente es que lo vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1673. No, vamos a primero vamos a ver el numeral 1237. Aquí está, numeral 1237. Ok, vamos a demostrar primeramente que el exorcismo es parte del rito de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es parte del bautismo. Repito, el exorcismo aplicado al recién nacido o al que se va a bautizar es parte del rito del bautismo. Para que no venga aquí el señor Jose a decir una zarza de mentiras que no es cierto, no, se lo estoy demostrando. Vamos a ver. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo, o sea, supuestamente el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo. Se pronuncian, aquí está, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. O sea, usted lleva a su hijo a bautizar. Si el niño tiene un demonio, ¿sí?, se pronuncia un exorcismo. Pero si tiene un demonio fuerte o tiene varios demonios, entonces, ¿sí?, se pronuncian varios exorcismos sobre el candidato, o sea, sobre el que se va a bautizar. Se le pueden aplicar 5 exorcismos, 2 exorcismos, 3 exorcismos, dependiendo el demonio que tenga el que se va a bautizar, el candidato a bautizarse. Aquí está, yo no estoy mintiendo, escuche usted bien y léalo. Refiriéndose al que se bautiza, es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás, ¿sí? Le impone la mano y le hace ciertas preguntas que le dice renuncias y ya todos los padrinos y todo eso contestan sí renuncio, sí. Pero aquí el niño no dice nada, no contesta, porque hay niños que se bautizan que no hablan. O sea, hay unos que son bautizados más grandes, ¿sí? Y hay otros que son bautizados a los 8 días, 15 días de nacido, ¿sí? Así, preparado, puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiada por el bautismo. Romanos 6:17. Pero aquí lo más interesante es esto que se pronuncian uno o varios exorcismos. Y como dice la palabra de Dios, Jesucristo hizo varios exorcismos sobre personas que estaban llenas de demonios. Como el gadareno tenía varios demonios, ¿sí? Hacía milagros, quitaba demonios, ¿sí? Hacía exorcismos sobre personas que estaban endemoniadas.
Entonces aquí un niño que se va a bautizar tiene demonio. Este es el rito bautismal de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su hijo, cuando usted lo lleva a que se bautice dentro del rito católico apostólico romano, le hacen un exorcismo porque su hijo va endemoniado. Vamos a ver el numeral 1673. Sigamos. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo. Aquí está, vea esta palabra, exorcismo. ¿Sí? O sea que está dominado por un espíritu, ¿sí?, inmundo, un espíritu malo, un demonio. ¿Sí? Y esto es parte del rito de bautismo. ¿Por qué digo esto? Porque Misael salió que no, que usted tiene que ver demonología y que usted no sabe de eso. No. Yo hablé acerca del exorcismo que se practica dentro del rito bautismal de la Iglesia Católica Apostólica. Sí, un exorcismo. ¿Sí? Yo hablé de eso y él salió con otras cosas, ¿sí?, negando lo que está aquí escrito en el numeral 1673. Fíjese bien. Ahora, Jesús lo practicó. Marcos 1:25 al 26. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos, que dice 1:25. Vamos a ver si es cierto. Dice 24. Dice, pero había, en el 23 dice, pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí está. O sea, yo no estoy mintiendo. Aquí mismo, en el mismo catecismo, dice, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra la sociedad del maligno y sustraído a su dominio, se habla del exorcismo. Jesús lo practicó, ¿sí? De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Aquí está, exorcizar, ¿sí? Y aquí dice Marcos 3:15, Marcos 6:7, Marcos 16:17, ¿sí?, en forma simple. Fíjese bien aquí lo que dice, en forma simple. El exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. O sea, dentro del rito del bautismo hay un rito primero de exorcismo, porque su hijo tiene un demonio, ¿sí? Tiene un demonio. ¿Sí? El exorcismo, y si no que me lo compruebe José o Misael, que el exorcismo es para perdonar pecados, y no cuando le derraman el agua al niño en la cabeza. Sí, que ese bautizo es para perdón de pecados, sí, como dice Hechos 2:38. Pero el bautismo de infantes o de niños no es bíblico y no es el mismo que practica la Iglesia Cristiana Apostólica, ¿sí? No es lo mismo, no es el mismo bautismo. ¿Por qué? Porque no se hace un exorcismo parte del rito de bautismo. Aquí está. Sí, el exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo lo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo
En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo, fíjese bien lo que dice, intenta expulsar a los demonios. Y esto no es un bautismo bíblico. No es un bautismo bíblico, porque Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: id, predicar, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice: todo aquel que creyere, ¿sí?, y fuere bautizado, será salvo. Y seguirán señales, hablarán lenguas, y ahí da una serie de señales que obtendrá el que creyere y fuere bautizado. En ningún momento dice que primero se les practica al ecúmeno un exorcismo, ¿sí? En ningún momento. Entonces aquí estoy comprobando que el exorcismo intenta expulsar a los demonios, ¿sí? Es lo que hace el exorcismo. El exorcismo nunca es para perdonar pecados. Nunca es para eso. Entonces dice que en forma simple el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva a su hijo a bautizarlo es porque tiene un demonio. Así de sencillo y fácil, ¿sí? Aquí está. Ok. Bien. Ya aclarando cuál es el prebautismales de la parroquia Señor de la Misericordia, rito bautismal católico. Este rito y este bautismo no es bíblico, y menos el exorcismo a los niños antes de ser bautizados, ¿sí? Esto no es bíblico. No es bíblico. Esto no es bíblico. No es bíblico, ¿sí? Escuche ese debate que tuve yo con Misael, y escuche el otro debate que también se llama el bautismo de niños, si es bíblico. Están en mi canal, escúchenlo. Misael, para justificar, dice que la palabra de Dios dice: dejar a los niños que se acerquen a mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que si están endemoniados, como Jesús iba a dejar que los niños se acercaran a él? A mí no me digas nada, porque yo este rito no lo inventé yo. Este rito lo inventó la Iglesia Católica Apostólica Romana, y como vemos ese rito que es parte, como aquí dice, ¿sí?, que ese rito, ¿sí?, en forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo, ¿sí? Este exorcismo tiene lugar, ¿sí?, en la celebración del bautismo, igual como aquí. Se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. ¿A cuál candidato? El candidato que se va a bautizar. Se le practica exorcismos. Aquí está, yo no miento, aquí está la fuente, usted chéquela, el rito, aquí está el exorcismo. Esto es lo que estas personas no me van a poder refutar, porque está en el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y como dice Hechos capítulo 19, ¿sí?, y como leí el pasaje bíblico donde Jesucristo expulsa a los demonios, ¿sí? Entonces, el exorcismo es exclusivamente para personas que tienen un demonio, y por lo tanto usted cuando lleva a su hijo a bautizar es porque tiene un demonio. Estamos abiertos a debate y que usted me compruebe si yo estoy mintiendo sobre de esto, si
Y usted dígame si el exorcismo es parte del rito bautismal, sí o no. Así de sencillo, así de sencillo. Una pregunta cerrada. ¿El exorcismo es parte del rito del bautismo católico, apostólico romano, sí o no? Un saludo al señor Jose. Te debo una respuesta, señor Jose, del análisis del debate que tuve con Misa. Te lo voy a hacer. Nomás no he tenido un poco más de tiempo, pero con antes de que tú salgas y digas una bola de mentiras, ¿sí? Aquí te estoy dando una respuesta para que veas la fuente, ¿sí? Y para que veas lo que yo estoy diciendo y para que veas los numerales de 1237 y 1673. Así que dime en forma simple, ¿el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo, sí o no? ¿Y qué es realmente exorcismos? Bendiciones, gloria sea al Señor.